Buenas tardes. Vamos a continuar un estudio que comenzamos hace 6 o 7 estudios atrás sobre lo que estamos, por qué estamos en Cristo. Les hago acordar de que vamos a ver estas verdades, estas realidades, en una manera rápida. No vamos a profundizarnos en ninguna de ellas, sin embargo, les animo a que si hay alguna de estas realidades que te agarran, que te ayudan, que te desafían, que luego con tu Biblia vuelvas a leer el texto que vamos a demostrar y que ahí medites en la realidad. Entonces vamos a comenzar ya con esto, recordando que vamos a estar en la epístola a los Romanos y vamos a ver hoy lo que somos y al personalizarlo en primera persona, lo que yo soy porque estoy en Cristo. Luego, en las siguientes semanas, veremos lo que he sido, lo que estoy siendo, lo que yo seré, lo que yo tengo, lo que yo hago, lo que yo haré en el futuro y lo que yo puedo, porque estoy en Cristo. Entonces, ¿por qué estoy en Cristo? En la epístola a los Romanos, vamos a considerar 32 realidades de lo que somos al estar en Cristo. Y recuerdan, el hecho de estar en Cristo significa que vos, si vos te has reconocido tu estado pecaminoso delante de Dios, te has arrepentido de tus pecados y confiado en Jesucristo como tu Salvador, únicamente en Él, no en tu religión o en ser buena persona o hacer buena cosa, sino dependes única y totalmente en Jesús para la salvación de tu alma. Entonces estás en Cristo, Él está en tu vida, Él está en vos, pero vos estás en Él. Y al estar en Cristo, vemos en Romanos 1:6 que yo soy llamado a pertenecer a Cristo. Leemos 1:6 de Romanos, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Versículo 7 del capítulo 1, soy amado de Dios. Dice, a todo lo que estáis en Roma, amado de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. También en ese versículo leímos que al estar en Cristo estamos llamados a ser santos. En el capítulo 3, versículo 24, porque estoy en Cristo, soy justificado gratuitamente por su gracia. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, cuando Él derramó su sangre para pagar el precio, para redimirnos o comprarnos de la esclavitud del pecado. Entonces, por su gracia, gratuitamente, somos justificados. En el capítulo 4, versículo 5, porque estoy en Cristo, soy justificado por la fe. Dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En Romanos 5:8, porque estoy en Cristo, soy reconciliado con Dios. Porque si siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pasando al capítulo 6 de Romanos, hay varias verdades acá. Primero, porque estoy en Cristo, estoy crucificado con Cristo. Versos 5 y 6 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces hay 3 realidades en estos versículos. Primero, porque estoy en Cristo, soy crucificado con Cristo.
soy librado del cuerpo del pecado y soy libre para no servir más al pecado. En el versículo 11, leemos así también, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, porque estoy en Cristo, soy muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús. En el capítulo 6, versículo 14, porque estoy en Cristo, soy libre del dominio del pecado. Lo dice en esta manera, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y por lo tanto también soy bajo la gracia, no bajo la ley. En el capítulo 6, versículo 17 de Romanos, porque estoy en Cristo, soy obediente de corazón al Evangelio. Leemos, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y verso 18 dice, y libertado del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Por lo tanto, porque estoy en Cristo, soy siervo de la justicia. En el versículo 22, soy siervo de Dios porque estoy en Cristo. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Capítulo 8, versículo 1, porque estoy en Cristo, soy libre de la condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y según el versículo 9 de capítulo 8, vivo según el Espíritu. O sea, soy vivo según el Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Verso 12, soy deudor a vivir conforme al Espíritu, porque estoy en Cristo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Verso 16, leemos que porque estoy en Cristo, soy un hijo de Dios. Dice el Espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y por lo tanto también somos coherederos con Cristo. Verso 17 dice, y si hijos, también herederos, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Acá encontramos que al ser hijos y herederos y coherederos con Cristo, como Cristo padeció, nosotros también vamos a padecer en diferentes formas. Entonces, no es cierto de que cuando uno vive para el Señor, todo va a marchar bien y nunca va a sufrir o padecer. Si somos de Cristo, porque estamos en Cristo, siendo hijo de Dios y coheredero con Cristo, padeceremos juntamente con Él. En el capítulo 8, versículo 28, un versículo bien conocido, leemos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque estoy en Cristo, entonces soy llamado conforme al propósito de Dios. ¿Y qué es ese propósito? El versículo 29 explica, porque a los que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito a que Dios nos ha llamado es que nosotros seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, o sea, que seamos cada vez más como Jesús en nuestro carácter, en nuestro ser.
En el capítulo 8, versículo 35, porque estoy en Cristo, soy inseparable del amor de Dios. Se hace preguntas, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y son preguntas retóricas porque la respuesta es obvia, nada ni nadie. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, no, nada. Y porque estoy en Cristo, verso 37, soy más que un vencedor por medio de Cristo. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué verdad importante, qué realidad a qué agarrarnos. Somos llamados conforme al propósito de Dios, inseparable de su amor y más que vencedores. Ahora, en el capítulo 9 hay varias verdades. Son porque estoy en Cristo, soy un hijo según la promesa. Dice esto, no, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. También en el versículo 23 de capítulo 9, porque estoy en Cristo, soy un vaso de misericordia, preparado de antemano para su gloria. Dice, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Y también porque estoy en Cristo, soy llamado amado por Dios. Versículo 25 dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y también en el versículo 26 de Romanos 9, porque estoy en Cristo, soy llamado hijo del Dios viviente. Dice, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. En el capítulo 12, versículo 4 y 5, porque estoy en Cristo, leemos que somos parte del cuerpo de Cristo. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Luego el verso 5 dice, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Somos parte del cuerpo de Cristo y miembros únicos del cuerpo unidos con los demás. En el capítulo 14, porque estoy en Cristo, soy responsable a Dios, mi Señor. Pregunta, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? El versículo 4. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Somos responsables ante el Señor. Y el versículo 8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, porque estoy en Cristo, soy del Señor, sea que viva o muera. Qué hermosas realidades, y hermanos y amigos, les animo a que repasen estos, que consideren estos y que dejen que Dios tome estas realidades y les hace agarrar profundamente en su forma de pensar y vivir, y que Dios sea glorificado como resultado. Padre, te damos gracias por lo que somos en Cristo Jesús. Hijos, llamados amados, más que vencedores, llamados conforme a tu propósito y otros más, Padre, gracias. Que obres en mis amigos y amados, ayudándoles a realmente reflexionar sobre todo lo que somos porque estamos en Cristo. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz y la gracia del Señor sea con todos vosotros.